Bien, pues buenos días. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Cosas pasadas? ¿Tenéis todo más o menos claro? Bien, pues vamos a empezar hoy la clase referida al estudio o al efecto de las altas frecuencias en los amplificadores. Y vamos a ver quién es el que causa ese efecto a alta frecuencia en un amplificador, dónde está el origen de ello. En un amplificador normal, en electrónica, cuando nosotros representamos la función de transferencia en decibelios en función de la frecuencia, lo típico es encontrar una zona plana donde la encontramos pues, con la frecuencia, la ganancia frecuencia intermedia, unas caídas a baja frecuencia, que ya hemos visto cuál es el origen de esas caídas, que son precisamente los condensadores de desacoplo de continua o los condensadores de bypass que se emplean en la polarización. Aquí hemos encontrado que definimos una frecuencia inferior de corte a partir de la cual que nos caen los 3 decibelios con respecto al máximo de la función, y a partir de aquí pues decrece, se atenúa la ganancia. Bien, pues a alta frecuencia ocurre algo similar. Es que vamos a tener también una caída, una atenuación a partir de una determinada frecuencia superior de corte, en la cual también vamos a delimitar que caen los primeros 3 decibelios y a partir de ahí pues ya se sigue atenuando la ganancia de nuestro amplificador. Entonces nuestro objetivo en estas clases que vienen pues será ver quién causa estas caídas a alta frecuencia en primer lugar, y en segundo lugar determinar esta frecuencia superior de corte a partir de la cual pues sabemos que ya el amplificador pues no se puede usar porque tenemos atenuación y no tenemos la ganancia a frecuencia intermedia. Pues bien, ¿cuál es el origen? Vamos a empezar con el origen y dónde se encuentran estos elementos que reducen la ganancia de tensión o de corriente en un amplificador. Vamos a estudiar los dos transistores que conocemos, que son el transistor MOS y el transistor bipolar, y vamos a ver que el origen de estas caídas, el origen de esta atenuación a alta frecuencia, son capacidades parásitas que aparecen dentro de estas dos estructuras, tanto el transistor bipolar como el transistor MOS. Son capacidades que nosotros no vemos porque las otras a baja frecuencia las veíamos, las tocábamos, íbamos al laboratorio, las poníamos en el circuito, que habéis trabajado con ellas, aunque no habéis visto su efecto, porque el efecto lo vamos a ver cuando vayáis al laboratorio en la práctica 3, en la sesión 3. Pero estas otras capacidades que afectan a alta frecuencia no se ven. Vamos, no se ven. No se pueden, digamos, tocar, palpar, como las otras. Sí se ven sus efectos. Si tú vas al laboratorio, en la práctica 3 vas a ver sus efectos simplemente midiendo un bode y obteniendo la función de transferencia en bode en módulo, como estamos viendo aquí en esta transparencia. O sea, lo vamos a ver su efecto. Sin embargo, no vaya a saber, digo, ¿dónde están? Bueno, pues el objetivo de esta clase es ver precisamente en dónde están estas capacidades. Si analizamos la estructura MOS, que es la que tenéis ahí en la transparencia, pues vemos que hay distintas regiones donde se puede acumular carga. Una de ellas son las uniones o las zonas de carga espacial, las zonas de vaciamiento de las uniones que tenemos aquí en esta estructura. Porque fijaros, aquí en la zona de drenador con el sustrato hay una unión PN polarizada en inverso. Y por lo tanto aquí habrá una zona de carga espacial, una zona de vaciamiento, a la cual lleva asociada una
capacidad, vamos a llamarla capacidad entre drenador y sustrato. Lo mismo en la unión que hay entre fuente y sustrato, también está polarizada en inverso y habrá una capacidad de vaciamiento asociada a esta zona de carga espacial. Eso ya lo conocemos de las uniones PN que hemos visto en componentes. ¿Dónde pueden haber también estructuras capacitivas? Pues ahí donde veamos dos zonas altamente conductivas separadas por un aislante. ¿Y dónde tenemos zonas altamente conductivas? Pues está claro, en las zonas metálicas, que son los contactos que tenemos aquí, por ejemplo, en la puerta, en el sustrato, y también en el canal, porque el canal es una zona altamente conductora, tenemos una gran concentración de electrones, en caso que sea un canal N, o con una concentración de huecos, en el caso que fuera un transistor canal P. Entonces, pues podemos ver pues, que entre puerta y fuente se puede definir una capacidad, entre puerta y drenador también otra. Fijaros que no se define una sola entre puerta y, digamos, el canal, porque el canal varía de forma no uniforme. Entonces, no es lo mismo la concentración de electrones que tenemos aquí en la zona de la fuente que en la zona del drenador, y por lo tanto la capacidad asociada pues será también diferente, simplemente por esa no uniformidad que hay a lo largo del canal. También podríamos encontrar una estructura, pues una capacidad entre la puerta y el propio sustrato, pues separados por, bueno, pues el óxido y el propio semiconductor, que bueno, ya sabéis que lo del semiconductor se parece más casi a un aislante que a un conductor. Bien, pues esas serían las capacidades que puedan aparecer, las zonas donde pueda haber un almacenamiento de carga dentro de nuestro transistor MOS. Bien, ahora lo que nos interesa es calcular su valor, el valor de esas capacidades, porque eso me interesa para ver el efecto, para comprobar que efectivamente pues la ganancia de tensión de un determinado amplificador empieza a caer a una determinada frecuencia. Eso dependerá del valor que tengan esas capacidades. Bien, pues vamos a ver cuánto valen esas capacidades. Vamos a empezar con las azules, que son las capacidades de vaciamiento. Y ahí lo único que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas que vimos en componentes. La capacidad de la zona de carga espacial, pues de una unión polarizada en inversa, pues, tenía esta forma. Esta o esta otra son la misma forma, una para la capacidad fuente-sustrato y otra para la capacidad drenador-sustrato. Teníamos una capacidad para tensión cero en el numerador y abajo era la raíz cuadrada de 1 más la tensión que se aplique, bien entre fuente y sustrato o bien entre drenador y sustrato, partido por el potencial barrera. El V0 era el potencial barrera. Esto de la raíz cuadrada era por uniones abruptas, acordaros. Si teníamos otro tipo de unión, por ejemplo una unión lineal, gradual lineal, pues en vez de una raíz cuadrada tenía una raíz cúbica, y en general podríamos tener una potencia pues, que variara entre el 0,5 y 0,3. Entonces, de forma general, y como aparece en SPICE, se modelan estas capacidades de esta forma y con estos nombres, se le dan estos nombres a estas variables. A la capacidad, por ejemplo, fuente-sustrato para tensión cero, pues se llama CDS. El drenador sustrato, CBD. A este coeficiente que varía entre 0,5 y 0,3, pues se le llama MJ en los dos casos. Y al potencial barrera, pues con PB, que no tiene nada que ver, porque esto ha dado la casualidad, porque en inglés sería las letras al revés, ¿no? Y VSD o VDB pues son las tensiones aplicadas que haya, que salgan del análisis del circuito pues entre fuente y sustrato y drenador y sustrato. Bien, pues esa es la forma de calcular esas capacidades. Vámonos ahora a la otra, a las rojas, que son las capacidades asociadas a los terminales, a la estructura más que se ven, ¿no? Más dos capas metálicas o altamente conductoras separadas por un aislante.
que son las capacidades asociadas a la puerta, porque todas tienen su origen en el contacto de puerta. Bueno, esto depende. Estas capacidades dependen de la región en la cual nos encontramos nosotros. No es lo mismo trabajar en la región triodo, donde el canal es uniforme. Fijaros, en triodo tenemos que las tensiones aplicadas entre drenador y fuente son muy pequeñas, de manera que prácticamente el canal es uniforme a lo largo de toda esa longitud L. Por lo tanto, en ese caso, pues las capacidades de puerta fuente y la capacidad de puerta drenador, pues prácticamente van a ser las mismas. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues dividirla entre dos, con respecto a la capacidad total que tendríamos en la estructura. Fijaros que nosotros hemos venido empleando la notación COX para la capacidad por unidad de superficie. Para saber la capacidad total tendremos que multiplicar por la superficie de esa capacidad. En este caso, pues, a cada una de las capacidades la mitad de la longitud sería una dimensión y la profundidad W, pues eso nos daría la superficie de cada una de las dos capacidades, ¿no? En este caso, como se lo dividiera ahí entre dos, ¿no? El medio es para un sitio, el medio es para otro, pero siempre con la misma profundidad. Esas serían las capacidades que tendría la estructura en triodo. Si nos vamos a saturación, fijaros que en saturación ya el canal no es uniforme, prácticamente desaparece el canal en la zona del drenador, por lo tanto ahí no tiene sentido hablar de ninguna capacidad, la capacidad puerta drenador sería 0, porque ahí no aparece esa estructura, dos estructuras conductoras separadas por un aislante. Toda la carga se va a la zona de fuente, por lo tanto ahí sí tiene sentido hablar de que existe una capacidad, una estructura capacitiva. ¿Cómo se modela esa capacidad? Pues normalmente se le ponen las 2/3 partes de la longitud total del canal. Aquí está un poco exagerado porque está casi menos de la mitad. Realmente esto no es tan exagerado, el canal a lo mejor vendría más por aquí, ¿no? De manera que tiene sentido asignarle a la capacidad puerta-fuente las 2/3 partes de toda la longitud, ¿eh? Y 0 a la capacidad puerta-drenador. La profundidad siempre la misma porque eso no varía. ¿Qué pasa si nos vamos a las otras regiones que conocemos, que son la que queda en la de corte? En la de corte no hay canal. Entonces desaparecen completamente las capacidades puerta-fuente y puerta-drenador, son 0. Esas dos capacidades son 0 y la única capacidad que podría aparecer aquí pues sería la estructura entre puerta sustrato, pues separada por este óxido y este semiconductor. Bien, aparte de todas estas capacidades que aparecen y son distintas dependiendo de la región en la cual estemos trabajando en nuestro transistor MOS, hay otras capacidades que son unas capacidades que se llaman de solapamiento. Fijaros, cuando se fabrica el transistor MOS, el óxido de la puerta no queda perfectamente alineado con las zonas altamente dopadas de fuente y drenador. ¿Eso por qué? Porque cuando primero se hace el óxido, después se introducen las impurezas y claro, las impurezas se difunden en todas direcciones, no solamente hacia abajo, sino se extienden derecha, izquierda, arriba, abajo, por todos sitios. Bueno, arriba no, porque no hay semiconductor, pero se difunden por todos los sitios, incluso por debajo, se meten un poco por debajo de la zona del óxido, cuando se metan todas las impurezas. ¿Qué ocurre? Pues que entonces, fijaros que también se aparecen aquí unas pequeñas estructuras capacitivas, ¿no? Zonas de alta conductividad, porque la zona N+ es una zona altamente conductora con una gran concentración de gases de electrones separados por un aislante. Pues entonces aquí de nuevo también nos aparece otra estructura capacitiva. En este caso de menor área porque esta zona de solapamiento pues es bastante más pequeña. Normalmente entre un 5% y un 10% de la longitud total del canal. Por lo tanto, esas capacidades pues serán eso, un 5
o un 10% como mucho de toda la capacidad asociada a la capacidad puerta-fuente, por ejemplo. Bien, esas son pues todas las capacidades con las cuales nos podemos encontrar. Ahora, si nosotros vamos a utilizar nuestro transistor MOS como amplificador, ¿en qué región trabajamos de forma habitual como amplificador? Trabajamos en saturación, por lo tanto, bueno, ni triodo ni corte nos va a servir porque, ¿sí? La capacidad puerta-sustrato siempre está ahí, no es solo en cónico. Sí, sí, lo que pasa que es bastante más pequeña. Ten en cuenta una cosa, que en una estructura capacitiva o un condensador de láminas plano paralelas, vamos a llamarlo si era W, por no llamarlo W, vamos a ponerlo a X. La capacidad de un condensador de láminas plano paralelas puedes exponer de esta forma, ¿no? Constancia eléctrica del material, área y la distancia que separa las dos armaduras. En este caso, fíjate, esta distancia va a ser bastante grande, con lo cual te va a dar una capacidad bastante pequeña. Entonces, aunque la tengas aquí, en estos casos, porque realmente aquí también la tendrías, ¿no? Claramente aquí la tendrías, pero va a ser muy pequeña comparada con la otra. Aquí, si nada más que tienes una, pues evidentemente esa es la dominante, pero en el resto de las situaciones va a ser despreciable por esto que te acabo de decir. Es que estas dimensiones van a ser bastante grandes, sobre todo la del semiconductor, y esa capacidad la puedes despreciar sin ningún problema. Bien, entonces, vámonos a saturación. ¿En saturación qué tenemos? En saturación tenemos pues estas capacidades. La capacidad puerta-fuente, que es las 2/3 partes de la capacidad que teníamos en todo el óxido. La capacidad puerta-drenador, 0, pero además tenemos las capacidades de solapamiento en las dos regiones, tanto en fuente como en drenador. ¿Eso qué quiere decir? Porque realmente la capacidad puerta-fuente, pues tendríamos que tener la contribución de ¿qué? De la de solapamiento más esta otra, pues simplemente sumamos. Y en la capacidad puerta-drenador, pues solamente tendríamos la capacidad de solapamiento, más 0. Por lo tanto, el resultado pues es este que estamos viendo aquí. Sumamos la capacidad puerta-fuente, estas dos contribuciones, y en este caso la puerta-drenador, pues solamente la asociada a la capacidad de las regiones de solapamiento. Evidentemente, si la de solapamiento es casi 10 veces más pequeña que la otra, pues la CGD pues será aproximadamente o menor de 0 de la décima parte de CGS. O sea, ya sabemos que CGD va a ser con mucho la décima parte de la capacidad puerta-fuente. Como por estas características que acabamos de ver. En SPICE, ¿cómo se modelan estas capacidades? Pues en SPICE lo que hay que darle es el espesor del óxido que tenemos de la estructura, la longitud del canal, la profundidad, y con eso ya controlamos la capacidad puerta-fuente. SPICE ya multiplica por 2/3. Cuando esté en saturación, SPICE ya directamente lo multiplica por 2/3. La constante eléctrica la tiene también su base de datos, y lo único que tendremos que darle en nuestro modelo, porque ya depende del transistor que le metáis, cada transistor tendrá unas características. Entonces, pues, el modelo, pues habrá que darle estos parámetros. Con todas estas cosas jugaréis en la práctica 4, en la sesión 4, como vamos a trabajar con un amplificador con transistores MOS, y lo vais a simular y vais a trabajar con los modelos, ¿no? Bien, y para la capacidad de solapamiento, aquí hay una novedad, y es que en SPICE, en vez de trabajar con una capacidad por unidad de superficie, trabaja con una capacidad por unidad de longitud, tanto en la zona de fuente como en la zona de drenador, de manera que ya la longitud la lleva incluida aquí, ¿eh? Esto ya lo lleva incluido.
0.05, 0.11L, eso ya está incluido aquí, dentro de esta constante. No tenéis que decirle, pues vale el 5%, el 7%, él ya lo tiene modelado. Como ya sabe cuánto vale L, pues ya lo mete aquí directamente. Entonces le tienes que dar la capacidad por unidad de longitud. Y después ya simplemente lo multiplica por el factor W, que también se lo tenéis que proporcionar. Bien, esos son los parámetros con los que trabaja SPICE. Y vais a trabajar vosotros también porque habrá un transistor el cual le tenéis que proporcionar el modelo SPICE. O lo vais a inventar, bueno, o lo doy yo para que lo metáis. Bien, pues ya tenemos todo. Y ahora ya lo único que podemos hacer es completar el modelo de pequeña señal que vimos en componentes. Fijaros, en componentes, ¿cuál era el modelo de pequeña señal de nuestro transistor MOS? Pues en principio, acordaros que partíamos de G sub M por VGS. Partíamos de este modelo. Después le metimos la resistencia early, R0. Después ya no lo pinto aquí, porque aquí está pintado, ¿no? Después le metimos también la transconductancia asociada al efecto body. Tenemos ya estos tres componentes, y eso en abierto, seguía todo esto en abierto. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadirle estas capacidades que os acabo de explicar. En los lugares pues, donde correspondan, si aquí tenemos la puerta, aquí tenemos la fuente y aquí tenemos el drenador, pues entre puerta y drenador una capacidad, entre puerta y fuente otra capacidad. Estas son las capacidades de puerta, que aquí las hemos pintado en rojo. Estas son las capacidades de puerta que tenéis ahí abajo y son en rojo, son estas dos. Y después las otras, que son las que están en azul, lo pinto, pues corresponderían a las capacidades asociadas a la zona de vaciamiento de estas uniones, la de fuente sustrato y la de drenador sustrato. Pues ese es el modelo completo. Ahora, tú dices, ¿y eso lo tengo que utilizar yo en un examen? Porque tú ya pensáis en el examen o los problemas. Pues mira, tantas capacidades no vamos a utilizar, porque si no, sería algo interminable, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿Qué es lo que se suele hacer? Dice, hombre, de partida, bueno, ahí de nuevo tenéis el circuito completo. De partida lo normal es despreciar el efecto body, ya a mano, a mano. SPICE no hace aproximaciones, SPICE utiliza este modelo. Repito, es un simulador, ahí tenéis análisis numérico y ahí no hay problema de tiempo. El único problema es que pasa tiempo, pues pones una máquina mejor, un procesador mejor, una tecnología mejor y con eso se soluciona todo. Pero el modelo no se toca. A mano, pues, hombre, pues una de las cosas que se suele hacer es despreciar el efecto body. El efecto body es que la fuente y el sustrato pues lo tenemos cortocircuitado. Entonces esta capacidad la puedes eliminar. Y por lo tanto ya algo conseguimos. Quitar una capacidad ahí, algo se consigue. ¿Qué más cosas se pueden hacer o se pueden despreciar? Pues mira, normalmente cuando tú cojas este circuito, aquí le pondrás una entrada en la fuente y en el drenador pues le pondrá una carga. Ya las cargas no hay que verlas como una resistencia. Las cargas no hay que verlas como una resistencia solo, porque ya hemos visto desde la primera práctica de componentes, simplemente por el hecho de poner una sonda a la salida de un circuito, poníais una resistencia en paralelo con una capacidad. Es decir, aquí realmente vuestra sonda pues la modelaríais con esa resistencia y esa capacidad. ¿Qué pasa? Pues mira, que tener en cuenta la CDB o no tenerla en cuenta me da igual, porque yo al final la voy a sumar y me va a quedar una, como si yo tuviera una CL', que sería la suma de esas dos. Va a estar en paralelo porque la capacidad de carga la voy a tener siempre va a aparecer. Entonces, pues si queréis, no la pintéis y la metéis con C sub L o otras veces, pues se suele despreciar. Entonces, el modelo
con el cual, simplificado, con el modelo simplificado con el cual se suele trabajar a mano, para tener ya una primera visión de cómo funciona este circuito, pues el que estáis viendo ahí a la derecha, donde no aparece esa CDB, bien porque la estáis despreciando o bien porque está incluida dentro de la capacidad de carga. Por alguna de esas dos razones no la pintamos, o bien se desprecia o bien se incluye en esa capacidad de carga, en la C sub L. La idea es que nosotros a mano pues vamos a trabajar normalmente con estas dos capacidades, las capacidades de puerta, ¿no? Puerta, fuente, puerta de drenador, donde sabemos que una va a ser 10 veces menos que la otra, y alguien podría decir, pues la quito. Esto no se puede hacer porque hay esta que es la más pequeña, veremos el próximo día, que es precisamente la que más afecta al circuito, esta que es más pequeña, por cuestiones de teoría del circuito, no por otra cosa. Veréis la sorpresa mañana. Bien, pues, ¿qué más cosas podemos hablar de esto? Pues mira, lo que podemos hablar es lo siguiente, voy a diseñar yo un amplificador con un transistor MOS. Yo voy a ir a la tienda y yo no voy y digo, de un transistor MOS. No, yo primero me he mirado unas hojas características y he decidido qué transistor MOS decido comprar. ¿Qué características se pueden ver? Hombre, pues vamos a ver. A mí que me interesará pues, hacer un amplificador con un ancho de banda lo más grande posible. Evidentemente, las bajas frecuencias las voy a controlar yo con mis condensadores, porque eso los voy a poner yo externamente. Pero la alta frecuencia, va a estar controlada por cosas internas del transistor. Y por lo tanto yo tengo también que saber, que conocer este transistor si es bueno o es malo a alta frecuencia. Entonces habrá que introducir un parámetro que nos diga cómo de bueno es un determinado transistor a alta frecuencia. Y ese parámetro es lo que se conoce como frecuencia, para la cual, un nombre muy largo, frecuencia para la cual la ganancia en corriente en cortocircuito se hace 1 y se denomina como FT. FT. Más corto, ¿no? FT. Pero FT significa la frecuencia a la cual la ganancia en corriente en cortocircuito se hace 1. ¿Y ahora por qué ganancia en corriente y no ganancia en tensión? Pues porque la han normalizado así de esa manera. A mí no me lo preguntéis, porque yo no fui el que lo hizo. A alguien se le ocurrió, un grupo de ingenieros se le ocurrió sentarse y decir que esa va a ser la norma. Ya sabéis, hablarán mucho de normativas también, cuando lleguéis también a la asignatura de proyectos y todas estas cosas. Hay normas a las cuales tenemos que adaptarnos y esta es una de ellas. Y para poder comparar distintos transistores, pues vamos a comparar este parámetro. Y se mide así. Ganancia en corriente en cortocircuito cuando se hace 1 esa ganancia. La frecuencia para que se hace 1 esa ganancia. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ver cuál es la frecuencia FT? Pues ganancia en corriente en cortocircuito. Pues cojo una fuente de corriente a la entrada, la que sea, arbitraria, y su S, y como carga pongo un cortocircuito. Y calculo la ganancia. Yo lo que tengo que hacer es calcular el cociente y 0 partido por IS. Porque está en cortocircuito la carga. Yo tengo una carga en cortocircuito, calculo I0 partido IS. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es ver quién es I0. ¿Quién es I0? Fijaros, I0 está cortocircuitando la resistencia R0, por lo tanto por aquí no circula corriente, porque está cortocircuitada. Toda la corriente, ¿por dónde va a ir? Por aquí, por la fuente y por CGS. Pues nada, I0 será igual a G sub MVGS más la corriente que pasa por CGD. ¿Y qué corriente pasa por CGD? Pues la tensión que hay aplicada entre estos dos puntos por la admitancia de este condensador, que será S por CGD. ¿Qué tensión cae entre estos dos puntos? Aquí vamos a poner una referencia, vamos a poner esto a 0. Entonces fijaros
que aquí tenemos un cable, por lo tanto, lo de arriba, ¿a qué tensión está? ¿Esta a qué tensión está? Si esto de abajo lo he puesto a 0 y aquí hay un cable, ¿eso de qué está? A 0. Por lo tanto, si entre este punto y este, aquí tengo VGS, desde este más a este menos de arriba, ¿qué tendré? Menos VGS. Entonces, lo que nos queda es que la corriente I0 es lo que acabo de decir, ¿no? G sub M VGS menos VGS por la admitancia del condensador. Y ahora, la I sub S, ¿a quién será igual? Pues la que se va por este condensador más la que se va por este condensador, que en los dos casos te cae VGS. Ahora sí, porque al medir al revés, de aquí a aquí ya es VGS. Pues simplemente suma de capacidades por S y por VGS. Esa sería la corriente que sale de la fuente. ¿De acuerdo? Nudos, como siempre, ¿eh? Siempre nudos, ¿no? Hemos cogido este nudo primero para la salida y ahora cogemos este nudo para la entrada. Y ahora lo único que tenéis que hacer es dividir para calcular la ganancia. Hacer ese cociente arriba y abajo se me va el VGS y tengo esta expresión. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues, por ejemplo, normalizar, ¿eh? Ya sabéis que a mí lo que me interesa es que me aparezcan monomios de la forma 1 más S por algo. Pues aquí me estorba el G sub M, pues divido arriba y abajo por G sub M, ¿no? Numerador y denominador por G sub M. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos S por una frecuencia y abajo pues S por otra dividido por otra frecuencia. ¿Cuánto valen esas frecuencias de normalización? Pues, en concreto, la WZ, pues es la G sub M partido CGD, y la W0, que es la que tendríamos aquí abajo, pues sería G sub M partido CGS más CGD. Entonces, pues me queda esta función de transferencia. Vale, tengo la función de transferencia, pero ahora tengo que ver la frecuencia a la cual es el módulo de esta ganancia, porque esto es una función de transferencia, ¿no? Y ahora lo que tengo que calcular es el módulo para calcular la ganancia. Repito que esto no es la ganancia, T no es la ganancia, T de S no es la ganancia, esa es la función de transferencia, la ganancia sería el módulo. Bueno, pues vamos a representar el módulo de esta función de transferencia. Venga, pues no hay problema. No hay problema. Yo tengo aquí el módulo de T en decibelios. Tengo esta función de transferencia, que tengo un 0 y un 0, frecuencias distintas de 0, y un polo en el origen. Lo primero que tengo que ver es quién es más grande. ¿Quién es más grande de los dos? Omega Z, porque el denominador es más pequeño. Y del orden de 10 veces más pequeño el denominador que este otro. Por lo tanto, omega Z será como mínimo 10 veces mayor. Bueno, pues ponemos aquí W0, aquí ponemos WZ. Sabemos que la contribución del polo que pasa por el origen es una recta de 20 decibelios década menos 20 decibelios década. Y la contribución del 0 es 0 hasta asintóticamente hasta WZ, y a partir de aquí pues sube con más 20 decibelios por década. Si yo sumo las dos contribuciones, ¿qué me queda? Pues aquí empezamos desde abajo de frecuencias bajas, 0 más algo, pim, 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 hasta que llegamos aquí. Dice, este baja con 20 y ahora este sube con menos, pero sube con 20, pues al final es que me quedo en una pendiente 0. Tendría hasta este diagrama de Bode. Ya tenemos la solución, porque yo lo que estoy buscando es ¿a qué frecuencia T vale 1? El módulo de T vale 1. O logaritmo de T igual a 0. Porque esto es 20 logaritmos, ¿eh?, del módulo de T. ¿Cuándo vale el módulo de T 1 o 20 por el logaritmo de T 0?
esto ya es matemática, esto es una representación gráfica, ¿eh? ¿Dónde está el cero? ¿A qué frecuencia tenemos? En omega cero, aquí está. Entonces nuestra frecuencia de corte es, en este caso, omega 0, que es G sub m, partido CGD más CGS. Bueno, pues ya la tenemos calculada. Evidentemente esto depende del punto de operación. Normalmente los fabricantes pues suelen coger un valor típico para la corriente, a lo mejor 1 miliamperio, y te evalúan esto a ese miliamperio y te dan ya un valor en la hoja característica. Entonces cada transistor pues tiene su valor WT calculado, evaluado de esta forma. Ya depende de las capacidades, depende del punto de operación, depende de la transconductancia, etcétera. Vámonos, valores típicos, que lo he tachado eso, pues los podemos encontrar desde los más antiguos, que teníamos los canales de 5 micrómetros, esos son enormes, pues de unos 100 megahercios, hasta otros que tienen canales más cortos, que también son grandes ya para lo que hay ahora mismo, de 0,13 micrómetros, que te pueden llegar al orden de los gigahercios, ¿no? Esa frecuencia superior de corte, o esta frecuencia de ganancia única. ¿Una pregunta? Bueno, pues vámonos ahora al transistor bipolar, donde tenemos efectos capacitivos. Transistor bipolar tenemos dos uniones, por lo tanto vamos a recordar lo que pasaba en una unión PN, que lo tenemos aquí en el centro. ¿Dónde había almacenamiento de carga en una unión PN? Pues en las zonas de carga espacial y en las zonas neutras. Normalmente cuando eso era dominante, el almacenamiento de carga en las zonas neutras era dominante cuando estábamos en directa, cuando se podían difundir los electrones y los huecos de las zonas contrarias, ¿no? El modelo con el que se trabajaba era en AC, este era el modelo AC, con una resistencia en paralelo con estas dos capacidades. Que ya digo, en directa domina la de difusión y en inversa domina la de vaciamiento. Sería esta. ¿Qué pasa con el transistor bipolar? Pues que tenemos dos uniones. Lo que pasa es que una está en directa y otra está en inversa. La que está en directa, pues va a inyectar electrones hacia la base. También hay alguna inyección de huecos hacia el emisor. Lo que pasa es que como dijimos que esta iba a estar muchísimo más dopada que esta, pues realmente la que va a dominar va a ser la carga almacenada de minoritario en la base. Tendremos la zona de carga espacial de esta unión, pero como estamos en directa, normalmente lo que va a dominar va a ser la capacidad de difusión. Y en la otra unión, pues tenemos la zona de carga espacial de la unión base-colector, que está en inversa, no hay inyección, no hay difusión hacia los semiconductores de las zonas neutras, ni de la base ni del colector, sino al contrario, se saca de la poca carga que hay, se saca. Por lo tanto, aquí la única capacidad que vamos a tener va a ser la de la zona de carga espacial de la unión base-colector. Esas serían las tres capacidades que vamos a encontrar y vamos a ver ahora cuáles son sus valores. Bien, vamos a empezar con la unión base-emisor y vamos a empezar analizando pues, cuánto valdría la capacidad asociada a esta carga que tenemos acumulada en la base. A eso lo vamos a denominar capacidad de difusión, porque se difunden esos electrones, o capacidad de carga de la base, porque estamos cargando con minoritarios las zonas neutras de la base. ¿Cómo calculamos una capacidad? Pues por su definición, variación de la carga que hay aquí almacenada con respecto a la tensión aplicada, que es la tensión entre base y emisor. ¿La carga cómo la podemos poner? Pues si nosotros sabemos que por aquí circula una corriente I sub C, prácticamente la corriente colector es la que llega al emisor, y si conocemos el tiempo que tardan los electrones en atravesar la base, pues simplemente multiplicando una cosa por la otra nos podría dar la carga, podríamos estimar la carga que tenemos ahí dentro de la base. Pues simplemente vamos a hacer esto, donde tau sub F es ese tiempo medio que tardarían los electrones en atravesar la base. Si ese tiempo se considera constante, pues se saca fuera de la derivada y nos quedaría la derivada de IC con respecto a VBI. ¿Eso qué es? En un transistor bipolar. La variación de IC con respecto a la tensión base-emisor, ese es un parámetro muy conocido, muy usado, que se denomina
variación de IC con respecto a la variación de VB. ¿Alguien se acuerda? Transconductancia. Por lo tanto, simplemente tendríamos G sub M por G tau sub F por G sub M. ¿Y cómo se calcula la transconductancia de un transistor bipolar? Pues era la corriente de colector de continua partido la tensión térmica, VT. Ya tenéis ahí cómo se calcula esa capacidad de carga de la base. La capacidad asociada a la zona de carga espacial, bueno, pues la expresión que hemos visto antes para una unión PN, lo único que tenéis que tener en cuenta es que como la unión es tan directo, esa tensión emisor-base puede ser negativa. Si ocurre que esa tensión es mayor que el potencial barrera, tendríais una raíz negativa. Y eso cuando lo metáis en SPI diría, oh, error, error, error. Y siempre errores. Y entonces, ¿cómo solucionan los informáticos eso? Pues mira, pues en vez de que salga una raíz negativa, pues vamos a hacer una cosa. Como yo sé que esto es una función creciente, que está definida para valores superiores a menos V o E, porque aquí esto te da las raíces negativas, por lo que dijeron, dice, mira, olvídate de esto y le voy a dar, si esto vale C0, le voy a dar a partir de aquí 2 veces C0. Me da igual, ¿por qué? Porque lo que va a dominar va a ser esta, la difusión. Entonces le doy un valor constante, evito que me salga un error ahí en el programa, después la voy a sumar y la que va a ser dominante va a ser esta. Que sí, que la suma, pero realmente esto va a ser despreciable frente a la CD, a la que tenemos aquí arriba. ¿Y eso de qué tanto vale? Pues del orden de unos picos faradios es la capacidad asociada a la unión emisor-base. Para para la unión base-colector, como tenemos una unión polarizada en inverso, pues la misma expresión que hemos visto antes. Lo único que hay, en vez de utilizar la raíz cuadrada, pues se pone de forma general esta potencia que varía entre 0,2 y 0,5. Valores típicos. A esta capacidad la vamos a llamar C sub mu, a esta de base emisor la vamos a llamar C sub pi, y esta C sub mu es del orden de, pues de nuevo, de la décima parte de la capacidad C sub pi. Esos son valores típicos. En resumen, ¿cuál es el modelo para nuestro transistor bipolar? Pues el que teníamos antes, en componentes, más estas dos capacidades, la C sub mu y la C sub pi. C sub pi entre base y emisor y la C sub mu entre base y colector. Y esta normalmente de 0,1 picofaradio y esta del orden de los picofaradios, aproximadamente. Mira, aquí he introducido esta capacidad, esta resistencia, que son pérdidas conductivas en el terminal de base. Es una resistencia del orden de los ohmios, muy pequeña. Lo mejor es no ponerla, pero yo la pongo, ¿por qué? Porque si alguien después estudia alta frecuencia y aparece eso y dice que el profesor pues no me explicó que esa resistencia existía. Sí, existe, lo que pasa es que tiene su efecto normalmente a alta frecuencia, es donde tiene un efecto mayor. En baja frecuencia, pues se puede despreciar, pero yo la pongo, lo advierto que ahí está, y que tiene su efecto principal a alta frecuencia. Pero repito que es muy pequeña y que se puede despreciar sin ningún tipo de problema. Bien, ahora lo que vamos a hacer es determinar el valor de ese parámetro que va a caracterizar como de bueno o de malo es nuestro transistor bipolar a alta frecuencia, que de nuevo la FET, es decir, la frecuencia para la cual la ganancia en corriente en cortocircuito vale 1. Pues hago lo mismo que antes, cojo el modelo, que básicamente es muy similar, lo único que va a variar es esta RPi. Ya tenemos aquí, es lo único. Entonces va a haber una pequeña diferencia en el diagrama de Bode, la función de transferencia también. Por todo lo demás igual, porque, bueno, vamos a calcular la ganancia. Esa ganancia de corriente la voy a denominar con la letra HFE, por una notación que se emplea en cuadripolos. Y nada, pues voy a calcular la corriente IC, pues es la que viene por esta fuente, G sub MVpi, más la que viene por C sub pi, que de nuevo, si aquí te está cayendo Vpi, esto lo ponemos a masa,
esto también va a estar a 0 y por lo tanto en C sub mu aquí también te cae Vπ. Y por lo tanto del menos al más caerá menos Vπ. Por otro lado, corriente base es la que sea por esta resistencia, por este condensador y por este condensador. Que será tensión dividido por resistencia, tensión por admitancia. Pues simplemente teniendo en cuenta esas cuestiones, sustituimos lo que acabo de decir. Aquí arriba está la corriente IC, que son estos dos términos, que son similares a los que hemos visto antes con el MOS. Y abajo, pues la única diferencia es que hay corriente que está pasando por esta resistencia RPI, que no la teníamos antes en el MOS. Es la única diferencia, este término. En lo demás, la expresión es exactamente la misma que teníamos con el MOS. Bien, ¿qué podemos hacer aquí para normalizar? Pues mira, yo lo que puedo hacer aquí, voy a sacar, bueno, el Vp se me va a ir, está claro. De aquí al numerador voy a sacar factor común el G sub m, y ya tengo aquí el 1. Y de aquí en el denominador voy a sacar factor común 1 partido RPI, y aquí me queda un 1. Con lo cual, pues me quedaría la función de esta forma, ¿no? Sacando factor común, por un lado, el RPI, 1 partido RPI abajo y G sub m arriba. Fijaros esto que es igual. ¿Alguien me puede decir que es igual esto? O RPI, ¿cómo se calculaba? ¿Cómo calculaba la RPI en un transistor bipolar? ¿No era esto? Si ahora lo multiplico por G sub m, me queda beta. Realmente aquí lo que me sale es la beta, la ganancia en corriente A en continua. Entonces le vamos a poner un cerito para indicar que eso, el G sub m por RPI es la ganancia en corriente, era la ganancia en corriente en continua. Bien, y ahora asocio, y ahora digo, bueno, ahora G sub m partido C sub mu lo voy a llamar WZ, y a la inversa de C sub pi más C sub mu por RPI lo voy a llamar W beta. Y aquí ahora vuelvo a hacer uso del RPI, que es beta 0 partido G sub m. Aquí voy a coger el G sub m, lo voy a bajar abajo como 1 partido G sub m. Tengo esto, porque si yo hago esto, puedo comparar también W beta y WZ. Y ahora, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿W beta o WZ? Mayor WZ porque el denominador de WZ es claramente más pequeño. Porque fijaros, aquí tenemos C sub mu y aquí tenemos C sub mu más C sub pi. Y por otro lado, este tenemos multiplicado por la beta 0. Como le pongáis 100, pues podéis tener este denominador puede ser perfectamente 1000 veces más pequeño que este. Por lo tanto, la W beta puede ser 1000 veces más grande, pero son más pequeñas. La W beta 1000 veces más pequeña perfectamente que WZ. Bien, pues eso me va a servir para dibujar mi bode. Porque ahora yo cojo y digo, bueno, pues voy a poner aquí mi W beta, la voy a poner aquí, y digo, pues voy a coger 3 décadas por encima y voy a poner WZ, más o menos, por tener una estimación, por donde las cosas. Venga, ahora qué contribuciones tengo por un lado. Vamos a suponer que beta 0 vale 100, vamos a darle esto 100, y así me sale me cuadro, y aquí le pongo esto en 40 decibelios. Ya tengo la beta 0, la tengo por aquí. Esa es una contribución. Otra contribución, un 0 en WZ. Un 0 en WZ es 0 hasta WZ, y esto sube con 20 decibelios década. Y el polo es que esto es 0 hasta W beta y baja con menos 20 decibelios década. Si yo ahora sumo todas estas contribuciones, pues aquí tengo 0 más 40, pues cojo, y ahora lo voy a poner con otro color de tinta,
tendría 40, 40, 40, 40, hasta aquí. Aquí esto empieza a bajar. Oye, si baja esto con 20 decibelios década y aquí tengo 40 decibelios, pues esto me bajará hasta aquí, pasará por aquí. Cuando llega a WZ, este que baja con 20, este que sube con 20, pues esto se me hace constante. ¿Dónde tenemos mi WT? Claramente la WT la tenemos aquí, ¿no? Que es donde ahora la ganancia se hace 1 en módulo. El módulo de t se hace 1, o el logaritmo 0. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo puedes calcularlo? Porque sí, gráficamente lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedes calcular de forma no gráfica? Muy fácil. HFE módulo igual a 1, esto igual a beta 0, raíz cuadrada de 1 más omega cuadrado partido WZ cuadrado, raíz cuadrada de 1 más W partido W beta cuadrado. Eso se hace 1, me despejáis de aquí el valor de W. No hay problema, lo hacéis. Esto es fácil, pues simplemente eleváis esto al cuadrado y 1 al cuadrado de 1, y esto sería beta 0 cuadrado y esto es fácil. No voy a poner a hacerlo. Ahora, lo que sí voy a poner a hacer es esas simplificaciones. Lo que estoy observando yo aquí es que WT pues, es mucho mayor que W beta. Y WT es mucho menor que WZ. Por lo tanto, mi función de transferencia, HFDS, la puedo aproximar por qué cosa. Vamos a ver, si estoy trabajando a frecuencias mucho menores que WZ, pues este término va a ser mucho más pequeño que 1. Pues aquí voy a tener beta 0 solo, por 1. Y abajo tengo 1 más S partido W. Si S es mucho mayor que W, si estoy trabajando a frecuencia de WT, que va a ser mucho mayor que W, pues esto ahora lo que va a ser mucho mayor que 1. S partido de W beta. Entonces, ¿esto qué me queda? Pues mira, esto es que me queda de la forma 1 partido S partido W beta por beta 0. Por lo tanto, ¿cuándo se hace esto 1? Pues cuando W sea igual a W beta por beta 0. Ya lo tengo aproximado, no tengo que hacer aquí despejar raíces cuadradas, que me va a salir un chorizo, que hasta así me saldrá un número, pero no tengo yo la idea de por dónde van a ir las cosas. Yo conozco las expresiones, W beta es esta, y esto es beta 0, pues nada más que multiplique que hay aquí. WT es igual a W beta por beta 0, pues ¿qué me queda? 1 partido, o ya directamente G sub M partido C sub mu más C sub pi. Esa sería la expresión aproximada para WT. Si lo comparáis con el MOS, ¿qué obtenemos? Pues exactamente la misma expresión. Transconductancia dividido por la suma de esas dos capacidades que aparecen en el transistor. CGD más CGS o C sub pi más C sub mu. En los dos casos es igual. ¿Cuál era la diferencia? Pues la única diferencia era que mientras aquí esto seguía creciendo, la función de transferencia seguía creciendo, en el caso del transistor bipolar esto quedaba recortado al valor de beta 0. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque teníamos ahí esa resistencia RPI que tenemos a la entrada de nuestro transistor. Y ya tenemos caracterizados en alta frecuencia nuestros transistores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Pues nos vemos mañana.